Golden road and the perfect stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buenos días, cookie crocheteras, cookie crocheteros. Mirad lo que tenemos hoy. Un chal, que ya os enseñé las fotos y después de muchas peticiones, os pregunté si os apetecería el tutorial y me dijisteis de forma masiva que sí y que un montón de gente le apetecía tenerlo. Aquí está el tutorial. Este es las fotos que presenté, que les gustaron un montón. Y este es el que vamos a hacer hoy. En lugar de hacerlo con lanita de invierno, vamos a hacer esa misma idea de degradado, pero con lana de verano, con algodoncito. ¿Veis? Mirad cómo va cambiando el color, mirad cómo va cambiando el color hasta el azul. Bien, bueno, pues sin más nos vamos a poner, con estos abanicos, yo creo que quedan muy muy lindo, ¿verdad? En fin, vamos a ver el paso a paso de este tutorial, espero que os guste. Si es así, deditos arriba, suscribiros al canal, darle al like, y si alguien se anime a hacerlo, hashtag Cookie Crochet, y de esa manera yo lo podré ver enseguida, pues todas vuestras creaciones. Feliz, feliz, feliz como una perdiz. Bueno, sin más, vamos con el vídeo, ¿ok? Nos vemos. Vamos a hacerlo, pero en lugar de con lana de invierno, pues con fibras y lanitas de color más primaveral, como Spring Rainbow, que se llama, que tiene 600 metros, 150 gramos, es un algodón con acrílico y un degradado de blanco hasta azul. Y lo único, pues que son hebritas más finitas. Se va a tejer igual, solo que habrá que tener cuidado con enganchar bien en cada punto todas las hebritas. Pero quitando eso, quiero aprovechar la ocasión para, y sacando el gráfico del que se va a trabajar, aprender a movernos en gráficos, porque este gráfico que lo saqué de Pinterest, mirad, tiene dibujado en colores cómo iríamos en las vueltas, que creo que es muy gráfico. Entonces vamos a ir aprovechando juntos unas cuantas vueltitas para que vayamos aprendiendo cómo se lee el patrón y cómo se va haciendo o cómo se va componiendo este chal, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a apartar el chal de aquí, vamos a dejar nuestra guía y vamos a ir viendo cómo empezamos. Y nosotros vamos a empezar haciendo lo que pone aquí. Aquí ponía 5 cadenas, pues voy a hacer 5 cadenas. Y cerraré. Y después hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 más. ¿Vale? Para empezar a hacer. Nos dice además el sentido en el que están las vueltas, porque nos indica, este número nos va indicando por dónde arranca, por dónde va la vuelta. ¿Vale? Entonces empezamos por el aro con 5 cadenas y 5 cadenas para subir. Ahí vamos a hacer esto primero. Empezaremos entonces haciendo un nudo deslizado donde vamos a hacer al seguidito 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Las vamos a cerrar, la primera con la última, con un punto deslizado. Bien, y ahora seguido vamos a hacer 5 cadenas, que es lo que nos dice que hagamos aquí. 5 cadenas, pues 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué nos dice después? Mirad, tenemos los 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos que cerramos juntos y son puntos altos. Y eso mismo lo vamos a repetir 3 veces con separación de 2 cadenas. Pues vamos allá. Voy a ponerlo aquí a un ladito, a ver si lo podemos mantener todo el tiempo en la pantalla. Tenemos entonces que empezar a hacer los buclecitos de 3 puntos dentro del arito,
Entonces aquí tenemos nuestro arito, pues vamos a ir metiendo un punto alto que no se acaba, otro punto alto que no se acaba, ¿vale? Solo hacemos la primera parte y hacemos el tercero de los puntos altos en el huequito, chicos, en el huequito. Ahí vamos con el tercero, cuidando de sacar bien todas las hebritas, ahí, muy bien. Aquí alguna me dejé, ahí están todas, ¿vale? Y ahora hacemos 2 cadenas más, 1 y 2, y volvemos a repetir otra vez los bloquecitos de 3 puntos altos cerrados juntos. Vamos con el siguiente bucle, buclecito, 1, 2 y 3. Cerramos juntos y otra vez 1 y 2. ¿Os acordáis? Si no, os voy a explicar otra vez, que ya lo he dicho en algunos vídeos, pero me encanta decirlo. Si dentro de nuestro ovillo sacamos la hebra de dentro, no se nos va a mover y vamos a poder ir tirando del trabajo sin problemas. Esto es una gozada, porque dejamos aquí pegadito en nuestro trabajo, en nuestro ovillo, y no va a moverse ni por un momento. Vamos a ir tirando y vamos a ir sacando. Ya hemos hecho las 2 cadenas más y otra vez otro bloquecito. 1, segundo punto alto que no se acaba y el tercero. Y ahí lo terminamos. Ahí está. Terminado. Habríamos hecho ya esto, a ver si soy capaz de marcar bien, este, ¿vale? Y nos vamos al siguiente. Empezamos la segunda vuelta con 5 cadenas. Pues vamos allá. Y ahora, si os fijáis, esto lo vamos a hacer al principio y al final. 2 bloques de 3 puntos altos que se cierran juntos, separado por 2 cadenas. Bien, pues vamos allá. Vamos a hacer lo que va a ser el principio y el final siempre. 5 cadenas. 1. Espera que se me está juntando. Se me está enganchando con esta otra. Ahí. 2, 3, 4 y 5. He dicho que lo voy a dejar a un ladito. Damos la vuelta a nuestro trabajo para hacer dentro del primer grupo de las 2 cadenas. Bien, un bucle y otro. Y dentro vamos a hacer el buclecito de los 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Cerramos. Hacemos nuestras 2 cadenitas. 1 y 2. Y otra vez otro bloquecito dentro del mismo hueco, ¿vale? Si os fijáis, dentro del mismo bloque están las 2, ¿ok? Vamos. Allá, otra vez. Entonces, 1, 2 y 3. Ahí tenemos los 2. Bien. Vale, ahora tenemos algo que también se va a repetir mucho, y esto es el punto o el nudo Salomón. Ya tenemos, acabamos de hacer esto y esto. Qué mal subrayo, qué mal escribo, por favor. Y ahora tenemos que hacer 2 nudos Salomón, 1 y 2. Pues hagámoslos. Para hacer el nudo Salomón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tirar un poquito, dar de sí. Voy a apartar esto. Tengo que tomar ritmo. Vamos a sacar un poco la hebra, alargarla. Intentar que siempre sea el mismo, o sea, tomar una referencia. Yo pongo así como que el dedo y enganchando ahí, más o menos, esta es la largura, o un poquito más, cada uno lo que vaya queriendo, de alto, pero más o menos por aquí está bien, así. Y hacemos ahí, enganchando bien, intentando dejar separada lo que es la hebra, lo que es nuestro punto del tejido, de lo que es la hebra que enganchamos, porque ahora vamos a sacar el punto. Si os fijáis, yo tengo enganchado porque hay que volver a ponerlo entre los 2 para hacer ahora un punto bajo, ¿vale?
Voy a volver a hacerlo por aquello que, porque además hay que hacer 2. Bueno, vamos a hacer unos cuantos más, pero acordaros, separamos ¿cuánto? Yo separo más o menos hasta ahí. Hasta ahí. Es más o menos la misma largura. Hay que tener un truquito, cada uno habrá de buscar, pero yo lo que hago es desde el nudo, si os fijáis siempre hay más o menos la misma distancia. No tengo, la verdad es que un truco especial, es el ir haciendo, el que lo iba a ir dando, ¿vale? Entonces lo que sí es importante enganchar ahí, que se separen la hebra del trabajo, por donde vaya nuestro proyecto, de la hebra que enganchamos, porque pasamos la hebra por el punto, pero tenemos que volver a sacar el punto. ¿Habéis visto? Para hacer ahora ahí un punto bajo. Lo repito por aquello que no se quede claro y no tengamos que volver a darle al vídeo para atrás, que a veces es muy esclarecedor. Voy a volver a hacer el punto. Lo tenemos ahí, ¿vale? Aquí hemos acabado el primero. Pues tiramos de la hebra hasta que más o menos, fijaros, nos ha quedado una medida estándar. Yo la tengo ahí. Casi siempre me va a salir igual. Casi siempre, porque alguna vez no me saldrá. Entonces, una vez que lo tengo, agarro ahí para que se me queden separadas las dos hebritas, porque tengo que tirar, sacarla, pero volver a enganchar entre los dos. Tengo que pasar entre los dos. Importante esto, si no, no nos saldrá el punto. Y hacer un punto bajo. Ahí tenemos ya hecho el nudo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer más, así que no os preocupéis. Y ahora, y al otro lado, en el otro huequito de las dos cadenas, vamos a volver a repetir los dos bucles de 3 puntos altos que cerramos juntos. Pues venga, vamos a ello. El primero, el segundo y el tercero. Cerramos. No veo bien, ahí están. 2 cadenas y otra vez 1, 2 y 3 y cerramos juntos, ¿vale? Ahí va. Todavía no se ve gran cosa, dentro de nada se va a ver. Bueno, ahora ya habríamos terminado las 2 cadenas y hemos acabado la segunda vuelta. Nos vamos con la tercera, siempre 5 cadenas y el buclecito, ¿vale? Y un nudo Salomón. Este va a ser principio. Si os fijáis, siempre vamos a tener que hacer principio y fin lo mismo. Entonces, este ya es un dato que nos va dando, que nos va aportando. Vamos allá. 5 cadenas entonces. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el trabajo y el primer buclecito sobre el primer bloque de las 2 cadenas. Un punto alto, otro punto alto, otro, 3 y cerramos juntos. 1 y 2 y otra vez. 1, 2 y 3 y cerramos los 3 juntos, ¿vale? Viene otra vez un punto o un nudo Salomón. Para eso, otra vez vamos a tirar de la hebra, acordaros más o menos siempre la misma dimensión y que se queden juntas pero separadas las dos para sacar el punto y entre los dos meter y hacer un punto bajo, ¿vale? Lo tenemos, ¿cierto? Bien, empezaremos a hacer ahora nuestro primer dibujo, nuestro primer motivo. Y será un punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 5 cadenas y otro punto alto. Enganchado en el punto bajo del nudo Salomón, ¿vale? Entonces ya tenemos hecho nuestro primer punto Salomón, nudo Salomón y ahora vamos a hacer el triangulito. Y después otro nudo Salomón. Vamos. Creo que se está entendiendo esto, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahí. Enganchamos en el punto bajo
si podemos. Ahí estamos bien. Punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer otra vez y en el mismo punto un punto alto. ¿Vale? Vamos allá. Seguimos haciendo ahora entonces el nudo Salomón y otra vez el buclecito de la esquina. Pues venga. Un punto Salomón. Que más o menos, acordaros, la misma distancia. Pasamos la hebra y tenemos que pasar para hacer un punto bajo, ¿sí? Y dentro del bloque de las dos, otra vez los dos. 2 y 3 puntos altos que se van a cerrar juntos. 1 y 2 cadenas y repetimos de nuevo. Y repetimos de nuevo. Ahí vamos. 1, 2 y 3. Cerramos juntos y hemos terminado con la segunda de las vueltas. Bien. Vamos ahora con las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos nuestro trabajo. Ya sabemos que este principio siempre va a ser igual. Hasta el nudo Salomón ya podemos ir haciendo. Entonces hacemos el primero de los puntos, el segundo y el tercero. Cerramos juntos 2 cadenas y otra vez 2, 1, 2 y 3. Ya tenemos, estamos ahora mismo, vamos a empezar, hemos hecho esto, hemos hecho este, las 2 cadenas entre medias, las 5, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam. Haremos el nudo Salomón y dentro dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dentro del hueco de las 5 cadenas. Pues vamos a hacernos los 10 puntos altos dentro de nuestro huequito. Después de los 2 bucles de 3 puntos altos cerrados juntos, nudo Salomón. Y ahí vamos con él, cerramos y acordaros, punto bajo dentro y listo. Ya tenemos el primero. Y a partir de ahí vamos a poner dentro del bloque de las 5 cadenas los 10 puntos altos. 1, 2, 9 y 10. Bien, llegamos al final, nudo Salomón, ta ta ta, y la siguiente vuelta. ¿Os fijáis cómo principio y final van siendo siempre igual? Hemos hecho esto, vamos con la siguiente, que es nudo Salomón y el buclecito. 5 cadenas y el buclecito. Vamos para allá, vamos a ir haciendo ya eso que nos va a salir solito. Pues vamos con el nudo Salomón de nuevo. Ahí vamos. Intentamos que la distancia siempre sea la misma, ¿vale? Cerramos ahí, pasamos la hebra y el punto bajo. Yo creo que ya el nudo Salomón va controlado, ¿no? Vale, dentro de el bucle de las dentro de las 2 cadenas, los 2 bucles. 1. Ya tengo los 2 dedos pintados de rosa. A ver cómo acabo yo con esto rotulador. 1 y 2. Y otra vez el siguiente buclecito. 1, 2 y 3. Terminamos con eso, ¿vale? La segunda de las... no sé en qué vuelta estamos. La quinta, ¿no? Vamos a empezar la quinta. 1, 2, 3, 4. Me cachis. 1, 2, 3, 4. Estoy aquí yo pensándolo.
¿Vale? Venga, pues vamos a empezar con la quinta, haciendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos. Otra vez ahí. 2, 2, 3, 2 y 3. Puntos altos. Los cierro. 1 y 2. ¡Opa! Y otro bucle. 1, 2 y 3. Y el nudo Salomón. Esto hemos dicho que se va a repetir siempre. Pues hagámoslo siempre, ¿os parece? Ahí más o menos. A ver. Ahí está bien. Luego hay un momento en el que ya se ve a ojo, ¿eh? Y van a quedar casi siempre todos iguales. Bueno, estamos en la quinta vuelta y ahora mirar lo que nos dice que hagamos. Después de tener el nudo Salomón, que ya lo hemos hecho, vamos aquí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uno en cada punto separado por una cadena. Buclecitos igual que este de 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Vale? 10 veces, una en cada punto alto y en medio una cadenita. Pues a ello. Vamos allá. Primer punto. 1, 2 y 3. Cerramos juntos. Una cadena y al siguiente. 1, 2, 3, una cadena, 10 veces así. Tenemos los 10 buclecitos con cadena entre medias, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer para terminar? Nudo Salomón y nuestro final. Y hacemos también nuestro principio, ¿vale? Estamos aquí ahora mismo. Vamos a hacer entonces un nudo Salomón y el bucle con las 2 cadenas entre medias y terminamos esta vuelta. Vamos a hacerlo y seguimos en la siguiente vuelta otra vez juntos. Nudo Salomón entonces. Fin de esta quinta vuelta. Vamos allá con la sexta y empezaremos. Si os fijáis, en la sexta lo que vamos a hacer es lo de siempre al principio, ¿vale? Ay, qué mal. Lo de siempre al principio, los 2 bucles con las 2 cadenas entre medias, inicialmente con 5, un nudo Salomón y otro nudo Salomón, que ya estamos empezando a repetir esto. Si os fijáis, ya empezamos a repetir, porque de ahí se nos van a abrir, pero vamos a seguir haciendo, ¿ok? Vamos allá. Vamos haciendo esas 2, en este caso 2 nudos Salomón, no solo uno. Pues vamos. 1, 2, 3, 4, 5, vuelve. Tenemos los 2 y ahora dice que hagamos en el hueco de las cadenas, en las cadenas, un punto bajo, un punto bajo, un punto, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y entre medias de cada punto bajo una cadenita. Pues vamos a hacer eso. Y luego ya, como es espejo, de un lado haremos lo mismo que del otro. De vuelta, los 2 nudos Salomón y nuestro final. Venga, vamos a ello. Entonces, después de estos 2 nudos Salomón, estamos que puntos bajos en los huecos de las cadenas. Ahí. Ahí un punto bajo. 1. Una cadena. No.
una cadena, punto bajo en el siguiente hueco, una cadena, a los huecos entre bloque y bloque, punto bajo, cadena, 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 punto bajo y el último punto bajo, ¿vale? Eso es lo que nos ha dicho que hagamos, que es esto. Y ahora otra vez los dos y el acabar. Si os fijáis, vamos siendo simétricos, de un lado igual del otro. Bueno, pues los dos. 1 y 2. Bien. Y volvemos al medio, a lo de siempre. Así, 1 y 2 y otra. Y ya vamos con la siguiente de las vueltas. Vamos a estar. Mirad, ya hemos hecho los dos puntos y nuestros dos bloquecitos, nuestras terminaciones. Vamos con la vuelta 7. La vuelta 7 vuelve a tener este punto de igual. Si os fijáis, siempre hay en los dos lados, tenemos que se nos repite, ¿vale? Hay una parte de inicio y de fin que siempre se nos repite. Pues vamos con esta parte hasta ahí. La vamos a hacer muy rápido en un chas. Una. Bien, ¿qué nos dice que hagamos ahora? Vamos a empezar lo que os decía, el dibujo. Vamos a empezar a hacer los dos puntos altos con 5 cadenas entre medias, ¿vale? Y otro nudo Salomón. Pues vamos a ello. Vamos a ir despacito. Voy marcando lo que vamos a hacer y hasta dónde está hecho, porque de alguna manera yo creo que aclarará, aunque lo estoy ensuciando todo. Después cada proyecto solo nos va a valer para una vez, por lo que veis, ¿no? Yo ya no los pinto, claro. ¿Dónde lo hacemos? Sobre el punto bajo en el nudo Salomón, ¿vale? Entonces lo ponemos. Nuestro punto bajo está ahí. Y enganchamos ahí un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra vez dentro del mismo un punto alto. ¿Bien? ¿Qué nos dice que hagamos ahora? Otro punto Salomón, otro nudo Salomón. Pues a ello. Otro. Ahí. ¿Vale? Y después ir saltando donde tenemos que enganchar. Este ya no. En la segunda de las cadenas. O sea, un punto bajo, dos puntos bajos. En la segunda de las cadenas y antes del tercer punto bajo empezamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta anterior hicimos 9, ahora se nos quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora hacemos 6. ¿Vale? Pues vamos allá. Saltamos. Está el primer punto bajo, está el segundo punto bajo y antes del tercero, a ver si se puede ver, si se ha aclarado. Ay, perdón, voy a volver a hacer. Ahí tenemos el primer punto bajo y la primera cadena, el segundo punto bajo y la cadena. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos que engancharnos. En la segunda de las cadenas es donde empezamos a hacer. Ay. Punto bajo, cadena. En la siguiente cadena, punto bajo. A ver, perdón, es que como tiene tantas hebritas. Ahí. Punto. Cachis. Punto bajo, cadena. Punto bajo, cadena.
punto bajo, cadena, ¿vale? Y tenemos que hacer esto, hemos dicho 6 veces. Pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, punta cadena y el último de los puntos bajos, 6. Y si os fijáis es simétrico de nuevo porque tenemos ahí los 2 puntos bajos y la cadena igual que en el principio. Bien, y vuelve a ser simétrico, con lo cual volvemos a hacer el punto Salomón, el nudo Salomón, que está ahí, igual que ahí, y los 2 puntos altos separados por 5 cadenas en el nudo Salomón. Bien, y luego ya nuestra terminación. Esto ya empieza a estar, vamos. Entonces nosotros igual, vamos allá. Nudo Salomón. Ahí tenemos la distancia. Punto, punto, punto. Y el punto alto. Ahí está. Un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y otra vez un punto alto sobre el punto bajo del nudo Salomón, ¿vale? Y ya nuestra terminación siempre es la misma. Un nudo Salomón y los 2 buclecitos. 1, 2 y 3. 1 y 2. Y otra vez. 1, 2 y 3. Tenemos terminada la vuelta número 7. Entonces, acabamos de hacer este nudo Salomón y los 2 buclecitos. Nos vamos con la vuelta 8. 5 cadenas, buclecito, lo que se nos repite, nudo Salomón. Y ahora ya vamos a poner esta vuelta aquí, los 10 puntos altos. Vamos a hacer ahí, hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos. Y hacemos. ¿Qué nos ha dicho que hagamos? Sobre el arquito, los 10 puntos altos. Al tiempo que vamos a terminar de hacer nuestro primer motivo, vamos a empezar los otros 2. Ya estamos. Si os fijáis, ya se va repitiendo, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos hasta aquí terminado, ya seguir. O sea, esto ya es un no parar, un no parar. Ahí va 1. Vamos a hacer los 10. Tenemos los 10 puntos altos y nudo Salomón para llegar otra vez a hacer lo mismo entre saltando el primero y la cadena. Estamos aquí ahora mismo, estamos aquí. Ahora nos queda el nudo y si os fijáis saltamos los 2 primeros puntos bajos y en la segunda de las cadenas volvemos a hacer 1, 2 y 3. Estamos haciendo una pirámide, ¿no? Entonces hacemos el nudo Salomón 1, 2, 3 y otra vez nudo Salomón para empezar a repetir. Venga, pues a ello. Nudo Salomón. Voy a apartar. Un poco más. Nudo Salomón que terminamos. Y enganchamos 1 y 2. Entonces buscamos esa cadena y ahí punto bajo.
cadena, punto bajo, cadena y punto bajo. El tercero, ya está, nos ha dicho que 3, pues 3. Y volvemos a repetir, nudo Salomón. Y los 10 puntos altos igual que hiciéramos aquí. Pues los 10 puntos altos. 1, Golden road and the precious stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove. Después de nuestros 10 puntos altos, y ya estamos aquí, volvemos a hacer nuestro final y nuestro principio. ¿Vale? Final y principio, que es repetirlo de un lado y de otro. Vamos allá. Súper rápido. El final que se repite, nudo Salomón. Oh, the glory that the Lord has made and the complications you can do without when I kiss you on the mouth. Tuesday night at the Tres. Bible study, we'll lift our hands. Bien. and pray over you. Ya hemos terminado estos 10 que no he marcado. Voy a marcarlos de nuevo porque si no, bueno, voy a marcarlos del tirón así. El final. Y hemos hecho el principio. Bien, hagamos el nudo Salomón y volvemos a repetir aquí ya nuestro dibujo. Los 10 bucles de 3 puntos altos cerrados juntos y en medio una cadena. O sea que ya empieza a hacernos familiar nuestro punto. Vamos a hacer entonces ahora nuestro bucle, nudo Salomón, ahí nos va. Y forma parte de nuestro final y principio. Acordaros, el final y el principio siempre es igual. Y dentro de cada punto alto, los bloques de 3 puntos altos. ¿Vale? Y entre medias, una cadenita. Una cadena. ¿Vale? Insisto, esto ya se nos repite 2 veces. Ya enseguida vamos a tener que empezar con la tercera de nuestras vueltas. Pues vamos allá. A hacerlo muy rápido, muy rápido. In the morning when you finally go and the nurse runs in when her head low and the cardinal hits the window. In the morning in the winter's day on the 1st of March on the holiday I thought I saw you breathing. Y 3. Ya tenemos los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bueno, ya hemos hecho estos 10. ¿Qué tenemos que hacer? Nudo Salomón, punto bajo en el nudo Salomón, punto bajo en el medio y otra vez nudo Salomón para repetirnos. ¿Vale? Bueno, esto ya... No sé si podemos hacerlo corriendo o no sé. Vamos a hacer, venga. Vamos a hacer ese nudo Salomón. Punto bajo. Y con esto aquí en el medio, acordaros, ahora sí que es sobre el punto bajo, no en las cadenas. Y otra vez. Nudo Salomón. Para irse a volver a repetir todo lo que ya hicimos en el principio. Vamos allá.
Otra vez tenemos los 10, 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Y otra vez el nudo, nuestro final y nuestro principio. Terminamos con esto la vuelta, ¿vale? Y agarramos con la siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5, se me va saltando 2, y el medio de las 2 cadenas para hacer el buclecito, 2, 3, 1 y 2. Y 3. Bien, vamos allá. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a encontrarnos. Acabamos de hacer los buclecitos. Punto Salomón y nuestro final. ¿Vale? También hicimos el principio de la siguiente. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí estamos. Entonces ahora vamos a hacer el nudo Salomón 1 y 2. ¿Vale? Que estamos repitiendo esta vuelta. Estamos repitiendo las 6. Vamos, lo estamos repitiendo parte, ¿vale? Vamos a empezar a hacer. Y ahora vamos a empezar a hacer. Esto es lo que vamos a introducir de nuevo. Que aquí ya no, o sea, va a ser igual. Dos puntos Salomón, los puntos bajos con cadena en medio, 2 puntos Salomón en medio, 2 puntos Salomón y acabamos. Cuando lleguemos aquí, cuando acabamos y empecemos, ahora vamos a empezar a hacer 3 dibujos, 3 motivos. Entonces hay un momento que cuando se acabe el tercer motivo, cuando vayamos a empezar el siguiente, haremos otra vez aquí 1, 2, 3, 4. Bueno, no nos adelantemos. Vamos allá entonces. Hacemos 2 puntos Salomón. El primero. Y el segundo. Y saltamos haciendo en todos los huecos de las cadenas punto bajo, cadena, 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 punto bajo, cadena. En todos, acordaros, 9 puntos bajos con cadenas entre medias. ¿Sí? Y hemos dicho que aquí en medio, después de hacer los puntos bajos y cadenas, volvemos a hacer los 2 Salomón. Pues ahí vamos. Primero. Y segundo, que son la base para empezar nuestro siguiente motivo. Y aquí volvemos a hacer igual. Ya nos hemos llegado a empezar a repetir. Es decir, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. ¿Vale? Ya tenemos ahí nuestros 9 puntos bajos. Y pero voy a marcar que hemos hecho mucho sin marcar nada. Acabamos de hacer esto, los 2 y esto. Ahí estamos. Entonces ahora aquí, pim pam, final y principio.
Pim pam, pues vamos a hacer el pim pam. Pim. Y pam. Y nuestro final. Uno y dos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar ya otra vez, otra vuelta. Estaremos aquí. Hemos hecho este y vamos aquí. Pim, pam. Nuestro principio, como siempre. Y ahora, punto alto, 5 cadenas entre medias sobre el nudo Salomón, como ya hemos hecho aquí, ¿Vale? Estamos empezando a hacer ahora, en lugar de 2 motivos, 3. Bien. Vamos tomando ritmo. Bueno, vamos allá. Vamos, hay tiempo, ¿eh? 1. Ahora vamos a hacer los 2 bucles otra vez de 3. Puntos altos. 1 y 2. De nuevo. 1, 2, 3. Puntos. Nudo. Y sobre el punto bajo, punto alto, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y otro punto alto. Bien, dentro del mismo sitio. ¿Dónde nos vamos ahora? Con otro nudo Salomón. Estamos repitiendo esta otra vuelta. Acordaros, en la segunda de las cadenas empezamos a hacer puntos bajos y vamos intercalando. Entre medias, nudo Salomón. Vamos allá. Nudo Salomón. Primer punto bajo, segundo punto bajo, segunda cadena. Ahí empiezan nuestros puntos bajos. Cadena, punto bajo, cadena. Así hasta 6. Porque ya volvemos a repetir nuestro dibujo. 4, 5 y 6. Que es igual principio que final, simétrico, ¿vale? Ahí estamos. Y volvemos a hacer, ya estamos repitiendo motivo, ¿vale? Nudo Salomón 10, o sea, punto alto 5, punto alto. Repetimos esto aquí, repetimos aquí, ¿vale? Hemos hecho este y este. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Salomón, repitiendo este. ¿Vale? Y ya volvemos a repetir. Ya volvemos a repetir. Ya empieza a hacernos familiar. Empieza a hacernos familiar. Poco a poco. Voy a apartar un poquito más y vamos allá. Nudo Salomón. Acordaros, más o menos la misma distancia siempre. Bien. Y sobre el punto bajo del nudo Salomón de en medio, ahí hacemos el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo, punto alto. Haciendo un triangulito donde van a ir el nuevo motivo. Y de nuevo, ya vamos a repetir como hiciéramos aquí. Otra vez. Y puntos bajos saltando los 2 primeros en la segunda cadena. Y nos van a salir, acordaros, 6 puntos bajos.
Bien, cadena y el último. Y de nuevo, punto Salomón. Para hacer lo mismo que aquí. Aquí, como tenemos dos Salomón juntos, de dos Salomón juntos, en la siguiente vuelta nos sale el punto alto, 5 cadenas y punto alto en el mismo sitio. ¿Vale? Vamos a empezar 3 motivos. Aquí hay 2, vamos a empezar 3 ahora. ¿Cómo terminamos? Estamos en el final de la vuelta. Terminamos con nuestro punto Salomón y nuestro bucle. Dos, 3, cerrados juntos. 1, 2. Y 1, 2, 3, cerrados juntos. 5 cadenas, vamos con la siguiente vuelta. A ver, que me he dejado ahí sin marcar un montón. Hemos hecho esto, 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 esto y aquí. Vamos con la siguiente, en la que repetimos como siempre. 5 cadenas, bucle, bucle, con 2 cadenas entre medias y nudo Salomón. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Lo que ya hemos hecho aquí y lo que ya hemos hecho aquí. Solo que ahora hay 3 veces. Puntos altos, puntos altos, puntos altos. Entre medias, ya nos estamos repitiendo. Si fijáis, estamos en esta vuelta y ahora vamos a repetir ahí. ¿Vale? Pues vamos allá. 5, 2, 3, 4, 5. Diez puntos altos. 1, 2, 3. ¿Vale? Ya tenemos el primero de los arquitos relleno de puntos altos. ¿Cómo nos vamos al siguiente? ¿Recordáis? Vamos a intentar ir ya olvidándonos del mapita de nuestra guía y vamos a ir haciendo punto Salomón, nudo Salomón para irnos al siguiente. ¿Y qué hacemos? Aquí teníamos 6, acordaros, nos dejábamos en 3, haciendo los 2 puntos altos. En la segunda cadena poníamos nuestro punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. 3 esta vez, ¿vale? Nudo Salomón de nuevo, que es para ir de un lado a otro. Y estamos en el siguiente. Pues lo mismo, 10 puntos altos. Ya tenemos los 10 puntos altos y nos vamos otra vez, nudo Salomón. Es la manera de ir de un lado a otro con el Salomón, que quizás es lo que le haga diferente, pero a la vez cookie. 1 y 2. Vamos del otro lado. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir. En esta ocasión son 3. ¿Vale? Hicimos 9, 6, ahora 3 y luego 1. Ya va viéndose un poquito cómo nos va a ir quedando y cómo se asemeja. Bueno, pues venga, seguimos. Otra vez, nudo Salomón. Y estamos en el siguiente bloque.
esta vuelta casi la hemos hecho sin mirar la guía. ¿Os fijáis? Porque ya nos va pidiendo casi hasta ahí un poco de ir pidiendo el tejido, ¿no? El motivo que necesitamos. Revisamos que hemos hecho 10, que como estoy hablando, igual hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Me parecía que había hecho de más, ¿eh? ¡Qué intuición! 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Y ya estamos en el final. Pues el final de siempre. Vamos allá. Hemos terminado de nuevo la vuelta. Vamos a ver dónde estamos ya. Acabamos, hicimos esto, los 10 puntos, Salomón, los 3 puntos bajos en el medio, Salomón, 10 puntos, Salomón, 10 puntos, ta, 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 ta. Hemos terminado esta vuelta. Esta es la 10, hemos terminado la 12. Esta será la 14. 12, 7, 9, 11 y 13. Vamos a dejarlo ahí. Estamos para empezar entonces la vuelta 13. Hemos terminado aquí y ahora nos vamos a ir a hacer lo de siempre, que es igual, los buclecitos que ya hiciéramos aquí y que ya hiciéramos aquí. Será la tercera vez con los 3 motivos esta vez. Os vais fijando cómo se va extendiendo, ¿eh? Cómo vamos a hacer ahora los bucles con Salomón, Salomón con 1. Y aquí ya hemos hecho Salomón con 1. Vamos a hacer ahora Salomón con un punto bajo, pero en 2 bucles. Vamos allá entonces, lo tenemos. Vamos a hacer aquí las 5 cadenas, los 2 bucles como siempre, Salomón y los 10 buclecitos de 3 puntos altos que se cierran juntos. Para hacer después Salomón, punto bajo y Salomón. Bien, pues vamos allá. Uno, 2, 3, 4 y 5 para dar vuelta, para encontrarnos con el 1 y 2. Tenemos el principio junto con el nudo Salomón, no nos olvidemos. Y aquí empezamos nuestros bucles de puntos altos, 3 cerrados juntitos y cadena entre medias. Acordarse. Y nos van a salir tantos como 10, porque hay 10 puntos bajos en la vuelta anterior. Volvemos a tener 2, 4, 6, 8, 10. Como siempre, nudo Salomón, que nos llega hasta el último de los puntos. Ahí. Y acordaros, aquí sobre el punto bajo, no en cadena, ¿vale? Sino en el punto bajo. Volvemos con un nudo Salomón hasta el... Espera que está muy grande, este lo estoy haciendo mal. Vamos allá. La medida ha de ser estándar. Acordaros, más o menos siempre la misma. Ahí está. Y nos llegamos ya
al siguiente de los dibujos. Ahí está nuestro dibujo estiradito. Bien, ¿se ve bien? ¿Se ve bonito? Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos haciendo los bucles de nuevo. Creo que ya esta vuelta se está repitiendo. Mirad, ya estamos aquí repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí. Ya es repetir, repetir, repetir. Creo que hay bastante material como para que ya podáis seguir solas, porque esta vuelta la estamos repitiendo aquí. Ya todas las vueltas van a ser iguales. Entonces, pues yo creo que solo nos encontraremos cuando ya tengamos todo el chal hecho y nos quede como las 2 vueltas últimas para hacer el cierre y que se nos quede todo el chal unido, ¿vale? Yo creo que tenemos que seguir ya cada una y cada uno por su cuenta, porque aquí ya tenemos, si alguien necesita volver a ver, puede ir atrás en el vídeo a estas vueltas. Porque, insisto, ya estamos repitiendo. ¿Sí? Voy a acabar esta. It was cold, lost my home to the shadows of the night. No sight of the morning coming. You've been left on your Mirad, ya tengo terminado ahí el tercero de los buclecitos, ¿no? De las buclecitos. Estoy aquí. Vamos a mirar exactamente dónde andamos. Hemos empezado a hacer. He terminado y he terminado mi vuelta 13 y tendremos que hacer vuelta 14 que empieza como siempre, pero aquí ya hay los dos, ¿vale? Los dos puntos nudo Salomón juntos para empezar a hacer 4 dibujos en lugar de 3, ¿vale? Esta es la señal que nos indica, y siempre va a ser ahí cuando hacemos los 9 puntos bajos separados por cadena, que nos indica que ahí se divide en el siguiente dibujo, en el otro motivo. Ahí empezamos los motivos, ¿veis? Que es nuestro principio, que se hicieron 2, que se hicieron 3 y ahora se van a hacer 4. Bien, bueno, pues entonces vamos allá con esta vuelta que nos indica que estamos cerrando los 3 que hay y empezando 4. Bien, insisto, ya estamos repitiéndonos. Esto mismo ha pasado aquí. Pasó aquí al principio, pero solo una vez y nos pillaba de nuevas. Pero aquí ya ha pasado y estamos volviendo a hacerlo. Bien, yo voy a hacer estas 2 vueltas más. Yo creo que ya hay gente que puede incluso seguir solo segura estoy. Pero igualmente yo voy a seguir un ratito más. Pues vamos allá entonces con los 2 nudos Salomón. Yo hice el principio de mi vuelta como siempre, pero en esta vuelta hay que hacer otro punto Salomón. Para hacer los puntos bajos en los huecos de cadena, acordaros. Y con cadena entre media de uno y otro. Bueno, ya tenemos nuestros primeros 9 puntos bajos con cadena entre medias y los 2 nudos Salomón. 1
y 2. Acordaros, este es el principio de nuestro nuevo dibujo. Un nuevo dibujo, un nuevo motivo. Y aquí y en medio de los puntos. Ahí lo tenemos, seguimos haciendo vueltas hasta que lo tengamos terminado y vamos a hacer, hasta que tengamos de largo lo que queramos y vamos a ver el final que preparamos. Bueno, mirar cómo está ya nuestro chal. Ya va largo que ya ha terminado. Ahora me quedará rematar aquí. Hecho es un punto en cada punto y cada nudo Salomon lleva 2 puntos bajos, nada más, ¿vale? 2 puntos bajos, el punto que hay dentro del punto bajo y nada más, o sea, y luego cada punto que me voy encontrando voy a hacer un poquito por si acaso alguien tiene duda o quiere verlo o quiere hacerlo, le gustaría hacerlo. Estaríamos haciendo en cada punto un punto, sobre el azul encima es que se ve un poquito peor, pero bueno. Cada punto un punto bajo. En el punto de cadena que hay aquí, un punto bajo. Y sobre cada punto, en el bloque de 3, en la cadena, en los 3 juntos, la cadena. Vamos a llegar hasta aquí, hasta acabar este abanico. Para poder... ¿Veis? Aquí he acabado los puntos. Pues hago 1. Recogiendo todo el nudo Salomon, 2 y me voy al punto bajo, hago otro y aquí otra vez del nudo Salomon otros 2 puntos y ya estoy en el siguiente abanico. Perdón. Y ya estoy en el siguiente abanico y me voy al primer punto del abanico y ahí vuelvo a hacer ya puntos en todos, ¿vale? Es un acabado muy sencillo para lucir el abanico. ¿Vale? Ahí veis la diferencia entre uno y otro. El que más rabia os dé, o el que más os apetezca. Yo lo voy a bloquear para que podáis ver las fotos con el bloqueado. Pero realmente queda muy bonito, muy para la primavera, muy colores, además muy ponible con cualquier cosa. Bueno, aquí tenemos nuestro chal bloqueado y terminado. Le he puesto el ribetito, ¿veis? Cómo nos queda solo el punto bajo, cerrando todo lo que es el abanico y quedándose con el nudo Salomon, nos hace que se quede esa ondita sencilla. Yo creo que queda, no sé vosotros qué opináis, pero creo que es sencillamente espectacular. ¿Cómo lo veis? Bueno, mirad, aquí tenemos, insisto, solo hemos puesto un punto bajo en todas los puntos y 2 en cada nudo Salomon, 1 en el punto bajo y listo. Tenemos nuestro chal listo para toda esta primavera, sencillo, cambiando de color ahí de una manera espectacular. Bueno, este ha sido el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, puñitos arriba o deditos arriba y suscribiros al canal, darle al like. ¿Qué os parece? Buena idea, ¿verdad? Bueno, pues además para arriba, para poner así. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahí lo estáis viendo, mira. Ahí. Mira qué bonito, ¿eh? Ahí. ¿Lo veis, no? Ya os lo imagináis. Estupendo. Bueno, nos vemos en el siguiente. Chao.